En 2006, López Obrador mandó al diablo a las instituciones. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! En 2012, Y a ese resultado tú vas a aceptar. Sí, como decirle, no es ninguna garantía. Son datos del INEGI, de Transparencia Mexicana, y del INCO no corresponden a la realidad. ¿Está mal el INEGI? Sí, está mal el INEGI. Ah, ok. Sí. este es el verdadero López Obrador. Piénsalo bien. Si dice una persona que las instituciones están mal, que los datos oficiales que arroja el INEGI, el IFAI, todo está mal, pues estás ante una persona esquizofrénica, ante un psicópata que cree que nada más él existe en este mundo, ante un esquizofrénico que la realidad no corresponde a la realidad sino a su mente enferma. Si una persona que dice que los demás están mal y que lo atacan porque sí, estás ante un paranoico como López Obrador. Si crees que los que lo critican, las instituciones y los datos mundiales, si cree que los datos mundiales, internacionales, oficiales están mal, estás ante un paranoico. Así es López Obrador, un verdadero enfermo mental. Pero más que eso, es un hombre endemoniado, es el anticristo asesino. Mató a su hermano cuando estaba en la pubertad. Su nombre de nacimiento, que le pusieron primero, era Manuel Andrés López Obrador, M-A-L-O, malo. Y tiene las claves del anticristo, el 666, por el número de letras de su nombre, por la fecha de nacimiento y porque fundó un partido que se llama Morena, de 6 letras, porque fue dictaminado como el tirano mundial 2022, porque se alió a los delincuentes, los empoderó, es jefe de los delincuentes, se alió a los dictadores como Daniel Ortega de Nicaragua, Maduro de Venezuela, Canel de Cuba, Evo Morales de Bolivia, puro dictador, endemoniado y apestoso como este loco López Obrador, porque le pidió el cuerpo a las mujeres para darles un cargo público, porque plagió su tesis, porque antes de ser político era corrupto, trabajando en 2 lugares y en uno cobrando sin trabajar, porque fue un pésimo estudiante que no llegó ni al 8 de promedio, que tardó 14 años en terminar, que era considerado un porro, porque creó campos de exterminio, peor que los nazis, porque endeudó brutalmente al país, porque es el mayor asesino y el peor presidente en la pandemia, así lo dijo la OMS, Organización Mundial de la Salud, llegando a ser México el primer lugar de personal médico muerto, México. Eso es directamente culpa de Obrador, porque fue el tercer lugar mundial de gente muerta en el COVID. Primer lugar si tomamos en cuenta el porcentaje de población, porque todas las veces que ha perdido ha dicho que ha habido fraude, que nunca hubo fraudes, siempre perdió. Y porque él siempre hizo fraudes, él nunca ganó nada limpiamente, legalmente. Para jefe de gobierno de la Ciudad de México no tenía la ciudadanía ni residencia en la Ciudad de México necesaria para ser candidato. En el 2018 que obtuvo la presidencia fue financiado por las bandas del crimen organizado, ya lo dijo Almayo Zambada, porque hizo campaña mucho tiempo antes de los tiempos oficiales, porque violó los topes de gastos de campaña,
porque hizo una guerra sucia, verdaderamente sucia, contra los partidos de la oposición de él, para él, porque todo es corrupción, es un demonio, porque cuando lo desaforaron fue porque desacató 4 veces una orden judicial, o sea, violó la ley, porque todas las gubernaturas que ha ganado Morena, su partido, son fraudes financiados por las bandas del crimen organizado, porque se metía descaradamente al observador en las elecciones, usando la conferencia marranera, mañanera, para atacar a los candidatos de la oposición, cosa que es un delito. Y fue el Tribunal Electoral dictaminó que violó la ley y se metió descaradamente en el proceso electoral. Es el peor delincuente electoral de la historia. Todo Obrador es demoníaco y sonríe como loco porque es un enfermo mental, porque en lugar de comprar medicinas para los niños con cáncer, se compró 2 estadios de béisbol. Porque está tan enfermo mental que dijo que si Jesús ayudaba a los pobres, él hacía también lo mismo, nomás que Jesús es amor y Obrador es odio. Generó odio y división en México como nunca había habido tanta odio y división entre la ciudadanía mexicana que la que generó López Obrador. Entonces, nunca un candidato había tenido tantas manifestaciones en contra de su gobierno como las tuvo López Obrador, más de 1000. Nunca habían insultado tanto a un presidente como a López Obrador, y él mismo lo dijo, y no desde Madero, desde la historia, yo creo que de la humanidad, porque él también era el hombre más conflictivo, se la pasó insultando a todos, con una forma pelada, vulgar, como un pendenciero merolico, diciéndole a expresidentes chachalaca, borolas, canallín, y bueno, una sarta de ofensas como endemoniado, porque Obrador nunca que ha salido en público ha dejado de tener agresiones y conflictos, porque fue declarado su sistema de gobierno híbrido, o sea, dictatorial, pero al poco tiempo ya fue una dictadura, descarada dictadura, y que la consumó, la pasó a tiranía cuando destruyó la democracia, haciendo una reforma al Poder Judicial completamente fraudulenta, endemoniada, poniendo a puros de Morena, de jueces que no sabían nada de eso, violando la ley o amenazando y comprando, sometiendo a los otros. Obrador es el mayor demonio que ha tenido la humanidad. Es una verdadera encarnación del diablo. Y inició asesinando a su hermano, y como político mandando al diablo a las instituciones, y aunque perdió 4 veces, 2 para Tabasco y 2 para la presidencia, acusó fraudes, y en cambio el único que ha hecho fraudes y que no ha ganado nada legalmente es López Obrador. Pero el culmen de su maldad está cuando se comprobó que es el más corrupto en la historia de la humanidad, porque López Obrador, todo lo que hizo fue corrupto, todo su gobierno fue corrupto, y la prueba está en que el huachicol fiscal de más de 600,000 millones de pesos de robo de este desgraciado y su gabinete es el más grande de México. Pero no solamente eso, Segalmex, INDEP, en la CONADE, en Birmex, todo fue corrupción de este desgraciado, todo fue corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué sonríe habiendo destruido a México? Porque destruyó sus instituciones, su democracia, su progreso, y endeudó brutalmente al país, haciendo que México duplicara su deuda a 20 billones de pesos, duplicándola en solo 6 años la deuda que tenía México en más de 200 años.
porque destruyó la atención a la salud, haciendo que México pasara de la esperanza de vida de 76 años cayera a 70 años, porque la prueba PISA internacional que mide la educación hizo que México cayera en la prueba PISA en sus estudiantes en matemáticas, en comprensión lectora, en ciencias, porque no quiere la ciencia este desgraciado loco, no quiere a la ciencia, porque es un loco, es un demonio, es un esquizofrénico, que cree que la ciencia no sirve, tan no cree que sirve, que dijo, para hacer un pozo petrolero, ¿para qué la ingeniería? Es hacer un hoyo nada más, así de loco está, y tan enfermo mental está, que dijo que para ser un buen funcionario se requería nada más 10% de talento y 90% de honestidad, o sea, de arrastrados a él. Y claro, es un asesino, el mayor asesino de México, más de 200,000 asesinados en su gobierno, durante su gobierno, duplicando a la que tuvo Calderón, que fueron 100,000, y al que criticó de que hubo muchos asesinatos cuando Obrador los duplicó, poniendo a México entre los 3 países más corruptos del mundo, poniendo a México como el país con más delincuencia y con más muertes, sin contar obviamente a los países en guerra. Pero ya sin embargo era una guerra todo lo del narcotráfico contra la población. Y puedo seguir continuamente hablando de este enfermo mental. Hitler era un hombre bueno junto a López Obrador. No ha habido un hombre más maligno y endemoniado que López Obrador. Pero ¿por qué la gente lo apoya? Porque da pensiones. Pero la gente no sabe que esas pensiones las estableció en todo el país Vicente Fox del PAN por primera vez en 31 estados y López Obrador nada más en la Ciudad de México, primeramente. Pero que para dar las pensiones que se las van a quitar, porque ya destruyó a México, ya se han ido gran cantidad de empresas que este loco no quería, y México va a entrar a una quiebra total, y en unos 5 años más, desde el obradorato que empezó en 2018, México estará más pobre que Cuba, que Nicaragua, que Venezuela, pero será una dictadura peor, porque con su habilidad destrozó todo, pero supo idiotizar al pueblo de México que le cree porque la gente recibe una pensión, pero la vida está más cara que antes y por lo tanto la pensión le sirve muy poco, pero para dar la pensión endeudó brutalmente al país. Le robó todo el dinero a todas las instancias y no hay medicina, no hay obra pública suficiente, no ha habido nada. Y sobre todo que implantó una dictadura. Entonces, con la pensión que le dan los viejitos, que no la inventó él, se inventó en Uruguay en 1919 y que se aplica en muchos países, con esa pensión le sirvió para, y su lenguaje mentiroso, endemoniado, con un abuso de dinero del erario público, haciendo una propaganda brutal, y con el auxilio del narco, de la delincuencia organizada, se robó muchas entidades federativas. Y ahora que México está en problemas, que hay más pobreza, aunque este loco diga que hay menos pobreza, lo que pasa es que cambiaron las formas de medir la pobreza, para que lo que resultara es que hay menos pobreza, pero hay más pobreza. Hay más desempleo, hay más corrupción, hay más delincuencia, hay más opacidad, hay un nepotismo brutal, porque López Obrador y todo su gabinete puso a toda su familia de todos estos locos en cargos de gobierno. Y el crecimiento económico con López Obrador fue el peor en toda la historia de México.
no llegó ni al 1% de promedio anual sexenal del PIB, lo que demuestra que el dinero que regala ya es destruyendo a México, robándoselo a todos lados, pero eso a la larga va a ser la desgracia total de los que reciben la pensión, porque se las va a quitar, pero ya no va a haber ni trabajo, y además, como es un dictador comunista que implantó el comunismo en México, aliado al Foro de Sao Paulo, les va a quitar el obradorato a los mexicanos su libertad de estudiar lo que quieran, de trabajar en lo que quieran, de viajar a donde quieran. Les va a quitar sus creencias religiosas, les va a quitar su propiedad privada, porque las dictaduras comunistas y malas de un loco como este les quitan las empresas a todos los dueños, y ya cuando el gobierno se hace multimillonario, porque López Obrador ya es de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, ya se largan, destruyeron a su país, a toda la gente, y se van ricos, pero ya Estados Unidos, afortunadamente con Donald Trump, ya demostró que es un narco gobierno asesino, corrupto y delincuente, el de López Obrador, y que él es el líder de los delincuentes, de los dictadores, y que está dañando a Estados Unidos el que Obrador le haya empoderado a la delincuencia de la droga, porque le están llevando a Estados Unidos mucho daño las bandas del narcotráfico que llegan a Estados Unidos producto de López Obrador, y ya tiene todos los cargos comprobados de delincuencia de López Obrador, y lo van a apresar y lo van a meter a la cárcel, y si no, pues será por pura suerte.